Pero a esta hora queremos conversar más sobre el exmandatario y lo que significó trabajar junto a él. Para eso nos acompaña a esta hora el diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilling, a quien le doy las gracias y la bienvenida. Diputado, bienvenido. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Diputado, conversábamos del cambio que hubo frente a la figura de Patricio Aylwin. Usted, durante el gobierno de la Unidad Popular, fue nada menos que parte del GAP, del grupo de amigos personales del presidente Allende, cuando usted era muy joven, pero estuvo muy cerca del ex presidente Allende. ¿Qué significó para usted en esa época la figura de Patricio Aylwin? En la época de Allende, por supuesto, estábamos en bandos opuestos y confrontados. Pero golpe de Estado y dictadura mediante las cosas cambian, porque sacar a Pinochet y a la dictadura militar no era una cosa sencilla, y más aún cuando se trataba de un pueblo que estaba desarmado. Por lo tanto, había que unir todas las fuerzas políticas y sociales posibles para lograr este propósito. Y en ese sentido la reconciliación y yo me atrevería a decir el afecto que finalmente se llegó no fue sencillo, pero ¿cómo lo lograron? No fue sencillo, Matilde. En un congreso, en un pleno del Partido Socialista que dirigía en ese entonces Ricardo Núñez, se abordó el tema de a quién íbamos a apoyar para encabezar a la concertación en la elección presidencial. Y por supuesto estaba el nombre de don Patricio Aylwin, pero también estaba el de don Gabriel Valdés, estaba el señor Alex, en fin. Silva Sima también sonaba, se recordará usted. Y esto tal vez sea una infidencia, no para mí, porque yo se lo voy a confesar, pero para otra persona que voy a mencionar, Jaime Esteves y yo nos opusimos a la idea de que se apoyara a don Patricio Aylwin. Perdimos ampliamente. Y como pertenecemos a tareas colectivas, a asociaciones que son voluntarias, acatamos lo que resolvió la mayoría. Ahora yo creo que todos los partidos vivieron procesos difíciles. Y en lo personal se reconcilió porque de pasar de ser escolta del expresidente Allende, ahora venir del excongreso para rendirle un homenaje también al expresidente Aylwin, hay un paso gigantesco. Bueno, por supuesto, pero le reitero, entre medio pasaron muchas cosas que van cambiando y condicionando las decisiones. Ahora, si usted me pregunta por mi opinión de don Patricio Aylwin, desde luego era una persona humanamente compleja y también políticamente compleja. Pero hay algo que se recuerda ahora con mucha insistencia, que es que cuando él da cuenta en su discurso del informe Rettig, le pide perdón a las víctimas y sus familiares en nombre del Estado y de la Nación, pero también de él mismo. Y yo creo que en ese momento se produjo algo muy especial entre todos los chilenos y don Patricio Aylwin. Y bueno, los socialistas somos chilenos, los comunistas somos chilenos, los radicales somos chilenos. No había ninguna razón para que nosotros no sintiéramos lo mismo que estaba sintiendo todo Chile. Además hubo otro hecho que se menciona poco y tiene algo de simbolismo. En el gobierno de Patricio Aylwin hubo un congreso del Partido Socialista en La Serena. Muchos otros se acuerdan del congreso de La Serena, pero donde supuestamente el Partido Socialista habría tomado decisiones que contribuyeron a radicalizar la lucha política en Chile. Bueno, en la misma La Serena se produjo el reencuentro de don Patricio Aylwin con los socialistas. Él fue a ese congreso e hizo un discurso, y fue un discurso conmovedor. Cuando entró a la sala había como un silencio y una incomodidad y unas miradas raras. Cuando salió, poco menos salió en andas de los socialistas. Y fueron múltiples cosas que fueron ocurriendo. Muchos dicen que él recuerda esto como su segunda oportunidad que tuvo con el mundo socialista. Pero yo quiero ir a otra cosa, porque usted el 11 de marzo del 1990 estaba viendo el traspaso de mando en su casa por televisión. No tenía el interés de ocupar un cargo político, sin embargo recibe una llamada para formar, yo lo quiero nombrar cómo se llamaba exactamente.
ser secretario del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, todos lo conocimos después como la oficina. Sí. ¿Por qué aceptó? Bueno, esto ocurrió después del asesinato del senador Jaime Guzmán. Exactamente. La oficina fue muy criticada, fue también un organismo muy complejo. ¿Por qué usted quiso aceptar, por qué aceptó finalmente ser parte de la oficina y ser secretario de este que se llamaba Consejo Coordinador de Seguridad? Matilde, don Patricio Aylwin asumió la tarea de llevarnos a la libertad y a la paz en un Chile muy complejo. Mire, permítame describírselo brevemente. Éramos 14 millones de personas, 5 millones de ellos pobres. O sea, usted iba a construir la democracia sobre un polvorín social. Segunda cosa, Pinochet continuaba de comandante en jefe del ejército resentido, había hablado del general Cincinato, un general romano que regresó victorioso de las guerras y se retira a su campo, pero disponible para venir a salvar a Roma cuando sea necesario. Agréguele a esto el asesinato de Guzmán, la violencia, grupos armados que continuaban actuando, no solo Guzmán, acuérdese al atentado a Lee y otros atentados, asaltos a bancos, etcétera, etcétera. El secuestro a Christian Edward. Eso fue posterior. Pero el cóctel era perfecto para revertir las cosas. Y cuando asesinan a Guzmán, a mí me habla Enrique Correa, me habla Enrique Solari, Manner, y me piden que me incorpore a este Consejo Coordinador de Seguridad Pública. Yo tenía dudas, pero cuando me dicen que Pinochet fue a visitar a don Patricio Aylwin y le dijo algo así como que habíamos entrado en la fase D, y yo pregunté, ¿qué es la fase D? Bueno, algo que suena muy mal. Claro, ahora nos hemos enterado que le fue a decir que en realidad como que esto se estaba saliendo de cauce, se estaba saliendo de control, o sea, lo fue a amenazar. Y bueno, usted entiende que el pueblo de Chile y todos habíamos luchado tanto por recuperar la democracia que no íbamos a permitir que esto ocurriera. Así es que, bueno, yo acepté ser el secretario de la llamada oficina, que además quiero recordarle que resolvió el problema en 1 año y medio. Yo renuncié en agosto del 92 porque no tenía sentido que cobrara un sueldo por algo que ya no había necesidad de hacer. Ahora, la misión de la oficina fue desarticular al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y también al Movimiento Juvenil Lautaro. ¿Y ustedes cómo lo hicieron? Mire, se hicieron muchas cosas. Es que aquí, bueno, a nosotros nos gusta crear mitos y mitos urbanos, dicen algunos, en fin. Pero mire, si don Patricio no lleva adelante el informe Rettig, si no lleva adelante unas políticas sociales que permiten desactivar la bomba de los 5 millones de pobres, porque pasamos rápidamente de 5 millones a 2 millones de pobres. Ya, pues, pero vámonos al punto que le estoy preguntando, porque le digo cómo lo hizo, porque ahí se trabajaba al límite. Pero es que todo esto es un conjunto de cosas. Si no hay reparación a los exonerados. Y mire, permítanme una cosa más. La famosa frase de justicia en la medida de lo posible. Este señor que hoy día es presentado como tan prudente y aparentemente tímido, timorato, ¿se recuerda usted? Le mandó una carta al Poder Judicial, a otro poder del Estado, interviniendo en él, donde les dice el delito de los desaparecidos es un delito que no es susceptible de acogerse a la ley de amnistía, porque mientras no se sepa el destino de esas personas se supone que es un secuestro permanente y por lo tanto no se aplica la ley de amnistía. ¿Y por qué se ha podido perseguir en los tribunales todos esos casos? Porque no es aplicable la ley de amnistía, diputado, según la doctrina Aylwin. Pero no, diputado, concluir, sí, yo estoy... El tiempo en la televisión es corto, todos sabemos lo que ha pasado en materia de derechos humanos, pero le quiero continuar la entrevista. Porque a usted le tocó, en el fondo y entre comillas, y en un lenguaje bien popular, bailar con la fea. Porque la oficina trabajó en un sentido de que tenía que infiltrar estos movimientos para poder desarticularlos. Y eso fue un trabajo que jugaba en el límite. ¿Cómo fue jugar en el límite, trabajar en el límite y qué costos pagó usted?
Mire, la oficina, como usted dice, tenía viento a favor, porque habíamos recuperado la democracia y la libertad, y por todas estas otras cosas que le explico, pero que usted no permite que se las termine de desarrollar. Está bien. Ahora, la labor del Consejo Coordinador de Seguridad Pública o la oficina se apoyó en las policías. Lo que ocurrió fue que cuando a Carabineros se le dice que la instrucción es que esto es con respeto a los derechos humanos, las libertades y garantías individuales, y antes de proceder en cualquier acción se nos tiene que informar para asegurarnos de que iba a ser así, de modo que después no hubiera nuevas víctimas, nuevos afanes de venganza, nuevas banderas para la lucha armada y la violencia política. Carabineros, el general Estanque, le manda una carta a Enrique Kraus donde le pregunta, a raíz de mis instrucciones, ¿quién manda aquí? Y pide mi renuncia. Kraus me manda a llamar y me dice, mira, recibí esta carta y me dice, y me pregunta quién manda aquí. Y él me pregunta a mí, ¿quién manda aquí? Bueno, nosotros, le dije yo, los que fueron elegidos para gobernar. En cambio, Investigaciones aceptó las instrucciones. Y vea usted, todos los éxitos en las detenciones de la gente del Frente y la gente del Lautaro, vea quién las hizo. Investigaciones. Investigaciones con la ayuda de personas que habían formado parte de esos grupos, que fueron los informantes, ¿no? No. Salvo uno. ¿Qué rol cumplió Octalín Valenzuela? Bueno, él fue la única persona que nos ayudó. ¿Y sabe por qué ocurrió esto? Porque él tenía la convicción de que ya ese camino estaba clausurado y que lo que había que hacer para evitar que sus amigos pasaran malos ratos, que se acabara de una vez por todas el fenómeno de la violencia política y de los grupos armados. Y él fue el que nos ayudó. Sin embargo, a él lo mataron en el año 95, murió ajusticiado por las mismas personas que él denunció. Y es un crimen que no ha sido aclarado. ¿Usted siente que pagó algún costo por participar de la oficina? Bueno, puede ser que haya pagado un costo, fui amenazado de muerte, no solo amenazado, en realidad se tomaron acuerdos de dirección de estos grupos de que tenían que asesinarme o eliminarme, no me recuerdo el lenguaje, y desde luego eso significa siempre problemas. Usted tenía 9 escoltas en esa época. Sí, tanto no los conté en realidad. No. Yo sí, y eran 9 escoltas. ¿Cómo era vivir con 9 escoltas? Y sentir que se estaba trabajando por lo que usted me dice de tratar de llevar esto en un cauce institucional, pero tener que vivir con 9 escoltas y con la amenaza permanente de muerte de estos dos grupos. Bueno, no era una situación cómoda, no vamos a decir que la intimidad de que se gozaba era mucha, pero en cuanto pude me deshice de ellos. ¿Qué significó Humberto López Candia en el grupo? Nada, López Candia fue un intento de infiltración del ejército a la oficina. Y el ejército le proporcionó unos datos que a su vez él se los proporcionó a las personas que colaboraban conmigo para ganarse nuestra confianza. Pero nosotros éramos 4 o 5 personas, porque ¿cómo nos iban a infiltrar? Era imposible, vanas pretensiones. Ahora, cuando se trabaja en un grupo como este, tan cerrado además y que tiene una misión como la que tenía, ¿cómo es trabajar en este límite que yo le decía, que es como en el borde de la legalidad y de la ilegalidad? No, pero si la legalidad lo aseguraba primero el hecho de la instrucción perentoria que nosotros teníamos, que era con respeto a derechos humanos y las libertades y garantías individuales. Y eso era intransable. El que no se quería sujetar a eso no podía participar. ¿No se transó nunca en eso? Obvio que no. Pues, si por algo, don Patricio y su gobierno aceptaron hacer un grupo de civiles en vez de recurrir a los militares o solamente a la policía. Y le reitero, la policía que aceptó las reglas del juego fue la que se llevó todos los éxitos prácticos en la lucha contra los grupos armados y la violencia. Ahora usted, ¿qué conocimientos tenía de inteligencia como para formar un grupo como este? Nada. Es cierto que yo había pertenecido al GAP, Grupo de Amigos Personales de Allende. Pero cuando GAP, tenía 16 años. Sí, pero es que, le reitero, los mitos urbanos, las leyendas... El GAP era un grupo de personas que estaban dispuestas a morir por Allende y punto, como lo demostraron al final el 11 de septiembre del 73. No eran especialistas en tiro, en manejo de armas sofisticadas, ni defensa personal, ni nada. Era gente que estaba convencida
de dar la vida por Allende y punto. Entonces esto de que usted tenía una preparación previa, no, tampoco nunca estuve ni en Cuba, ni en la RDA, ni en la Unión Soviética. Yo pasé mi exilio en México y bueno, lo que sí puede ser que uno tenga una inteligencia normal y aplicable a diversas situaciones. Porque después de la oficina y de que usted finalmente va y le renuncia al expresidente Elwin, porque me imagino que seguir viviendo con 9 escoltas y con amenazas de muerte no se podía seguir así, esto se transforma en la ANI, en una oficina propiamente de inteligencia. Sí. Ahora, usted perdió las elecciones internas en el partido después de haber participado en la oficina. Imagínese, las tenía que perder. Esto fue el año 93. Yo apoyé a Germán Correa para presidente del Partido Socialista y para lograr que la Renovación votara por él fui como su fórmula de secretario general. Y al frente nuestro iban Camilo Escalona, presidente, Luis Mayra, secretario general. Bueno, Luis Mayra no era un socialista histórico, al contrario mío. Sin embargo, me ganó por 2 tercios contra 1 tercio y era evidente que la incomprensión de mi papel en todo esto por parte de los socialistas me llevó a la derrota. Pues, ¿no? Era evidente que iba a pasar. Después usted sale del país. ¿No? Salió después como embajador. Ah, pero eso fue el año 2000. Eso ya fue el año 2000. Con ahora, el presidente Lago. El año 95, cuando matan a Agdalín Valenzuela, ¿qué significó eso para usted? Bueno, yo lo sentí mucho, naturalmente. Esto ocurrió porque en algún momento, bueno, yo ya no estaba en el Consejo de Seguridad Pública, incluso creo que ya había desaparecido. Arrestan a una persona conocida como Ramiro en Curanilahue junto con Agdalín Valenzuela, ambos armados, con revólveres o pistolas. Y los detienen a los dos, pero curiosamente solo sueltan a Agdalín Valenzuela, cosa que yo advertí y dije que lo habían puesto en peligro. Pero bueno, yo no era quien tomaba las decisiones y mi advertencia, bueno, desgraciadamente resultó certera, pues lo mataron. ¿Lo mató Ramiro? No lo sé, porque no hay una investigación que yo conozca al respecto. ¿No fue Hernández Norambuena el que ajustició a Agdalín Valenzuela? No lo sé, no lo sé. Bueno, y luego de eso, de haber trabajado en esta oficina, de haber, como yo le decía, entre comillas, haber bailado con la fe, haber trabajado en este límite, ¿usted cómo fue la relación que siguió teniendo con el expresidente Elwin después de haber, claro, de haber ido al sacrificio en esto? Bueno, yo no era un amigo de don Patricio. El día que yo renuncié, fui a su oficina a entregarle la carta personalmente, nos fotografiamos, él me dio las gracias por todo lo que había hecho. Le recuerdo el episodio del secuestro de Christian Edward, que usted lo mencionó a la pasada, que también tuvo connotaciones y significados políticos muy terribles para el gobierno y que lo pudimos resolver bien. Porque fue la oficina la que efectivamente hace el nexo entre los secuestradores de Christian Edwards. No exactamente, pero nosotros pudimos seguir lo que estaba evolucionando y darle los consejos adecuados a la familia Edward para que cumpliera lo que había que cumplir para que soltaran a su hijo, y las cosas así ocurrieron. Y bueno, si ellos relatan en sus memorias estos hechos, dirán exactamente lo que ahí ocurrió, pero fue un momento muy complejo. Usted entiende que con todos los poderes fácticos en contra, más el cuadro que le describí al principio, con el Mercurio, con el papel que había jugado en el derrocamiento de Allende, ahora enojado con Elwin, bueno, el panorama no tenía nada de auspicioso. Afortunadamente se resolvió bien para la familia de Edwards y también para el gobierno y la democracia. ¿Finalmente se arrepiente de haber participado en la oficina? No, hoy día los millonarios en Chile, los poderosos en Chile andan sin escolta. Los parlamentarios que andan con escolta en realidad es por una razón suntuaria, no la necesitan.
Y eso es el reflejo de lo que logró este caballero que estamos despidiendo hoy día, que es la pacificación de Chile. Y nosotros contribuimos en la medida de nuestras posibilidades a eso, así que ¿Y usted nos hoy sentimos contentos. no tiene escolta, vive tranquilo? O sea, tengo una escolta que es mi señora. ¿Ah? Me hace vivir tranquilo. Muy bien. Diputado Marcelo Chilling, muchísimas gracias por estar aquí con A nosotros. usted, Marlita, muchas gracias.